Este es un espacio de entrevistas a personas que lograron cumplir sus sueños, superar sus miedos y animarse a pensar fuera de la caja. Emprendedores que dieron el paso. Acompáñanos y conoce sus historias en un formato dinámico y distendido de emisión semanal. Buenos días, tardes, noches, o sea, a la hora que sea que están escuchando este programa. De este lado del micrófono les saluda Ezequiel Ábalos una vez más con el capítulo número 25 de Fuera de la Caja, en donde hoy nos acompaña el señor José Méndez. Él es un consultor en innovación estratégica, ya con amplísima experiencia en el mundo de los negocios. Ya lo van a escuchar, pero bueno, él arrancó su primer negocio a los 14 años, así que ya nos va a contar. Y hoy director de una importante consultora que se llama Mentu, nos contó un poco su historia. Vamos a conocer a una persona con muchísimo conocimiento en el mundo de los negocios y de la consultoría, pero también vamos a conocer a una persona muy comprometida con la comunidad y con la familia. Vamos a conocer un poquito la historia de José. Ya quiero dejarles con él, con esa entrevista súper interesante, pero también quiero contarles que ya está nuestra página web arriba, la página web donde pueden escuchar el podcast. Bueno, es una página web en donde, además de encontrar el podcast, lo que hacemos es subir un poquito de contenido interesante y que sume un poquito para el día a día de los emprendedores. La pueden encontrar en www.ezequielavalos, Ezequiel es con Z, E-Z-E, ezequielavalos.me. Y ahí encuentran el blog, es donde subimos la información, artículos interesantes para emprendedores, y también tienen la pestaña del blog en donde se ve Fuera de la Caja. Agradecer una vez más a todas las personas que nos escuchan, cada vez nos escuchan. Así que bueno, agradecerles a todos, pedirles que nos sigan escuchando, que nos sigan escribiendo y darles infinitas gracias, porque eso es lo que hace en definitiva que sigamos con este proyecto tan lindo y tan interesante que es Fuera de la Caja. Así que bueno, sin alargarme más, les dejo con José Méndez y su historia de emprendedurismo. Un abrazo para todos. Hola José, ¿cómo estás? Hola, maravilla, acá en el confinamiento libre, por llamarlo de una forma. Confinamiento porque es en casa y libre porque no estoy enfermo. Totalmente, gracias a Dios. ¿Hace cuánto que estás en tu casa? ¿No haces oficina desde la oficina? Nosotros, mira qué buena pregunta que haces, ¿eh? No hace oficina desde la oficina. O sea, el concepto de oficina ya no es en la oficina, ¿verdad? Eso da para un debate, un divague. Sí, lo podemos hablar también si querés. Nosotros desde la oficina, desde la empresa, de la consultora, estamos haciendo full home office hace como un mes de vuelta, ¿verdad? Desde marzo del año pasado, ¿verdad? Obviamente estuvimos full home office hasta como junio. Ahí hicimos 4 cuadrillas primero, después hicimos 3 cuadrillas, después hicimos 2 cuadrillas, hasta que los perros se fueron todos a Brasil y se pudrió todo. Y ahora en marzo volvimos a hacer full home office. Qué bueno. Lo bueno que respetan y que pueden trabajar también así. Pero José, yo tengo una sola pregunta, como te comenté antes, para empezar, que es la pregunta libretada, entre comillas. Para empezar esta charla, ¿por qué no nos contás quién es José Méndez? Ok, bien. ¿Quién es José? A ver, José... ¡Qué pregunta! ¡Puta madre! Es porque siempre tengo esa reacción de todo. ¿Vos te das cuenta? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Claro, porque te tirás al muere, ¿verdad? Contame. Claro, la verdad que es complicado hablar de uno. Bueno, no para todos, quizá para algunos no, ¿verdad? Me parece que José es una persona muy comprometida con su comunidad, y digo la comunidad porque la comunidad empieza en casa, con la familia, con los perros,
soy amante de los perros. Eh, Le llevaba y le traía a mi perro todos los días a mi oficina antes cuando tenía un emprendimiento familiar, y hoy que trabajo más en consultoría, no le podía llevar a mi perro a la oficina a un cliente, pero ahora el home office sí le puedo llevar a mi perro a las Claro. reuniones en línea. Entonces volví a mi amor del día a día, ¿verdad? Con mis perros, tengo dos perros pastor alemán, entonces soy un amante de la familia, y esa familia incluye a los animales. Eh, Me encanta distraerme, me gusta tocar la guitarra, me gusta hacer deportes, más deportes individuales que colectivos, eh, y me gusta leer. No, quizás no puedo leer hoy tanto como lo hacía antes ese. Vos sabrás que tenés una pequeña chica, ¿verdad? Una princesa, ¿verdad? En, Sí. a mí me encantaba leer, me encantaba salir a correr y me encantaba estar con mi perro. Hasta que me casé y tuve hijos, entonces lo que hice fue salía a correr, y mientras que salía a correr le llevaba a mi perro, y mientras que le llevaba a mi perro y salía a correr, entonces escuchaba con los auriculares un audiolibro. Y así como que resolví parte de mi problema, pero fue una forma en la cual empecé a organizarme para no perder esa rutina, esos hábitos que creo que son clave en el día a día, ¿verdad? Me parece que hoy, digo, podemos hablar de José, podemos hablar de la comunidad, podemos hablar del entorno y de lo que, en lo que quizás pueda ayudar, o en lo que estoy comprometido, ¿verdad? Que es el impacto mucho también con la educación, con bajar a realidades algunos conceptos. Hace 10 años que me gradué en la maestría, y ahora estoy repitiendo eso. Se usa lo que es 10 años de graduarte, pero no de grado, ¿verdad? O sea, qué viejo estoy, por favor, ¿verdad? Eh, pero creo que bajar, pero viejo, sí, pero creo que bajar esos conocimientos en el día a día, en el mundo del trabajo, en el mundo de los negocios, o en el mundo de la educación, creo que agrega muchísimo valor para mí en el día a día. Me encanta dentro del entorno de la comunidad compartir esos conocimientos, los regalo, los comparto, los distribuyo. eh, Sin ningún tipo de recelo. Por algo soy docente hace 8 o 9 años, soy docente, y estoy muy comprometido también con mi fe. Eh, He tenido un tiempo en mi vida en lo cual he dedicado todos los días a ir a misa, todos los días a una actividad eclesial. Por supuesto, hoy los hijos son mi familia, mi iglesia, mi lugar, ¿verdad? Pero estoy muy comprometido con eso, ¿verdad? Hay como que una comunidad detrás de en lo que busco yo servir, quizá, que pueda empezar a definir el qué hago, ¿verdad? Hay Y un autor vos que sabés, hace, José, yo... No, te escucho, te escucho, te escucho. hay un autor que habla de que, famoso que dicen, sos lo que comes, ¿verdad? Y hay un autor que se llama James Clear, que es de un libro que estoy leyendo ahora que es Hábitos Atómicos. Y él dice que somos lo que hacemos, ¿verdad? Porque por un lado pensás, por un lado insistís, por un lado comés, claro que sí, pero al final del día lo que haces es lo que te condiciona y es el que te persigue a tu yo del mañana, ¿verdad? Entonces he aprendido mucho a intentar pensar, así como hoy te estoy diciendo pucha, pasaron 10 años en mi maestría, ¿qué hice con eso? ¿Verdad? Estoy pensando, dentro de 10 años la pandemia va a terminar, Dios quiera, espero, supongo, ¿verdad? En el contexto en el que estamos creo que se ve algo así, ¿verdad? Por lo menos a nivel mundial, ¿verdad? Supongo, y ahí quiero pensar yo que esa persona que está viviendo hoy la pandemia contigo, por ejemplo, literalmente, ¿cómo nosotros en 10 años, en el 2031, vamos a recordar y vamos a pensar este contexto de pandemia? ¿Y qué fue lo que hicimos para mejorar el mundo, para mejorar la comunidad? Y ahí creo yo que nosotros vamos a ser muy críticos con nosotros de hace 10 años atrás. ¿Entendés a lo que me refiero? ¿Verdad? O sea, ¿qué hiciste por tu comunidad en este contexto de pandemia? Y eso te va a definir en el futuro. En,
cuál es la forma en la cual vos No, apoyaste definitivamente, a definitivamente. los grupos de interés vulnerables. Creo que eso ayuda al empresario, a la comunidad, al estudiante. Todos tienen algo que hacer acá. En este contexto, todos tienen algo que hacer y eso creo que es claro. José, yo te conocí a vos hace muchos, muchos años atrás, ya no vamos a decir ni siquiera cuántos. Imagínate si vos hace 10 años terminaste tu maestría, nos conocimos mucho tiempo antes. Y te conocí como un pequeño empresario. Digo pequeño empresario porque realmente eras un pequeño empresario cuando tenían Think Group, cuando había un Think Group con Charlie, con tu hermano, que hacían remeras, una serigrafía. Sí, es. ¿Cuánto, cuánto de José Méndez de los 14 años que tenía la serigrafía que hasta hoy existe, obviamente, forma parte del grupo de empresas en la que participas, sigue teniendo hoy José Méndez después de tantos años? Ok, ok. Buena pregunta ese. Principalmente por la respuesta que te estaba dando recién, de que somos lo que hacemos y el José o el Ezequiel de hoy es el que te va a perseguir al de mañana. Creo que ese emprendedor, ese empresario, ese ideador, creo que estaba lleno de esperanza, lleno de ganas, mucho trabajo, y creo que eso hoy se mantiene. Creo que ese José que creía en la comunidad hoy se mantiene. Creo que ese José que creía en el valor de la preparación para el trabajo se mantiene. Ahora, la, la empresa sufrió también o atravesó varios caminos, ¿verdad? Desde el periodo fundacional en el 98, ¿verdad? En el cual se fundó la empresa, lo fundó realmente mi hermano, yo me acoplé a él luego, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Y luego cuando terminamos el colegio, entonces ahí como que nos dedicamos 100% a eso. Eh, y en el 2008, 2009, como que la empresa empezó a crecer mucho más. Luego ahí, tanto mi hermano como yo dejamos la empresa cada uno. Yo dejé 2 años, él dejó 1 año, los dos fuimos a estudiar fuera. Y luego cuando regresamos fue el mejor momento de Think Group, en los años 2000, entre el 2012 y 2016, ¿verdad? Fueron como los mejores años y creo que ese fue un momento icónico para nosotros, ¿verdad? Luego, ya en el 2015, yo empecé a trabajar mucho más en lo que es educación y entonces ahí es como que me fui alejando un poco más ya de la empresa. Sin embargo, creo que me dio un conocimiento tan importante en cuanto a la realidad de la gestión. ¿Viste, Ezequiel, el valor de la gestión, que no es solamente planear, sino es hacer, es la realización, es la planeación, es de la planeación a la acción, es hacer realidad las cosas. Y eso creo que es cierto que por cada 1 minuto de planificación son 10 minutos de ejecución que te ahorras, ¿verdad? Pero al final del día, esa planificación, que es lo que yo llevo adelante hoy en el día a día en consultoría, no va a ser útil si no hay ese momento luego de ejecución. Entonces a mí me enseñó muchísimo el estar al frente de un emprendimiento, que me ayude a que al valor de la ejecución fuese tan relevante, ¿verdad? Eh, y eso me parece que es súper importante como un aprendizaje, el valor de la acción. José, y hoy ya después de todo el camino que vos recorriste también, estuviste fuera, sos docente, pues sos docente universitario, ¿no? Trabajas mucho con jóvenes también y, y seguramente tenés definitivamente en tu papel de socio en Mentu como profesor, tratás con emprendedores todo el momento. ¿Crees que eso mismo que vos decís, que lo que le falta al emprendedor de hoy en Paraguay o en el mundo es la parte de planificación para los negocios? Buena, yo creo que la planificación es útil,
Ahora, creo que el conocimiento es como que ayuda muchísimo a planear mejor, ¿verdad? Porque uno pues no planea equivocarse. Lo que se equivoca es al planear, ¿verdad? Eh, y si es que lo Ok, ejecuta, ¿verdad? O sea, entonces lo que sea que vos claro. planeas y ahí te equivocas en ese momento, parte de los supuestos y del conocimiento que vos tenés, ¿verdad? O sea, yo tengo un hijo chico, vos también tenés una hija pequeña, ¿verdad? Y ellos son muy ingenuos, ¿verdad? Y uno dice, Ujú. chulina, ¿verdad? Que piensa que va a salir todo bien, piensa que el proveedor tal cosa. Como que hay mucha ingenuidad a veces en nosotros los emprendedores cuando estamos atravesando un camino, ¿verdad? Y eso es parte del camino, eso es parte de un recorrido que hay que hacer. Entonces creo que la ingenuidad se va ganando por un lado con experiencia, pero por otro lado también con conocimiento técnico, con conocimiento de lectura, hay muchísimos contenidos en línea. Creo que se está llegando, se está alcanzando mucho más el tema de democratizar la educación y no la educación formal, sino la informal, ¿verdad? Con todos estos TEDs, todas estas charlas Gramo en Paraguay, creo que hay muchísimo conocimiento que vale la pena que el emprendedor lo tenga. Decían algunos empresarios, ¿verdad? No pagues por información, paga por la validación de la información que tenés, el supuesto que tenés, la hipótesis que tenés, pero formá vos tu criterio como empresario, como emprendedor, y ahí sí pedirle a alguien o solicitar a alguien que revalide esa información que tenés. Entonces ahí yo creo que lo que vos hablabas de cruzar expectativa versus realidad del emprendedor de hace 10 15 20 años con el de hoy, creo que sí se mantiene siempre y cuando seamos capaces de ser curiosos. ¿Sí? Creo que la capacidad de ser curiosos y no quedarse con la primera respuesta, creo que eso me parece que es demasiado relevante para el emprendedor, para el empresario, y que puede ayudar a, opción uno, a ahorrarte mucho dinero, opción dos, a no frustrarte. ¿Sí? A no frustrarte, a no rendirte ante el primer fracaso. Y digo, sí, o sea, este no es creo, esto no es un podcast de empoderamiento o de coaching o de, o puede serlo también, ¿verdad? Pero por ahí no soy yo esa persona quizás, ¿verdad? Eh, que no es, para mí no es el rol motivarte, dale fuerza adelante, vos podés, sino que es si vas a poder si estudias, si vas a poder si te preparas, si vas a poder si analizar la competencia, si vas a poder si analizar lo que el cliente quiere. Hay un montón de herramientas que están disponibles. Sí es cierto, en Paraguay falta mucha información, pero también es cierto que hay muchísima información que está disponible. Hay muchísima información que tiene la competencia, hay muchísima información que tiene el cliente, hay muchísima información que nuestros vendedores, que nuestro equipo, nuestro front desk tiene y no, lo que pasa es que nosotros no somos capaces de hacer las preguntas correctas a ese front desk, a esa persona que está en el frente. Y ese vendedor o esa secretaria o ese ejecutivo de cuentas no sabe todo lo que sabe. Ese es el gran problema. Él no sabe todo lo que sabe. Entonces, si vos, emprendedor, no sos capaz de hacer la pregunta correcta, nunca va a poder tener la información adecuada. Porque el rol del número uno no es saber todo, pero sí ser el primero en saber. Esa condición de ser el primero en saber dentro de la organización probablemente te permite tomar las mejores decisiones. Probablemente tomar las mejores decisiones con la información más actualizada posible. Y esa información actualizada posible en función a los roles y responsabilidades que tenga cada uno del equipo te puede ayudar a sobresalir frente al cliente, no necesariamente frente a la competencia. Porque a la competencia pues hay veces que no entiende lo que vos estás haciendo y a veces es mejor. O sea que dijiste algo súper importante ahí que es para tener en cuenta para todos, para todos. Y vos sabés que es impresionante cómo a veces nosotros no queremos escucharle al cliente, ¿verdad? En todo tipo de emprendimiento. Me parece que el cliente es el que hoy en día marca un poquito la hoja de ruta en el sentido de te estoy queriendo decir algo, ¿por qué no te compro? Algo te quiero decir, ¿por qué te compro? Algo te estoy queriendo contar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos los que internamente no captamos esas señales del cliente. Claro, claro. En verdad, ahí las conexiones con el cliente son tan importantes como el producto final o el presupuesto que voy a hacer. Porque
Nosotros trabajamos con una metodología para pronosticar, que es de escenarios futuros, ¿verdad? Que hoy, y más aún en este contexto de pandemia, vos no pronosticás en función al pasado, vos pronosticás en función a las señales que tenés del presente. Y ahora es mucho más evidente eso, ¿verdad? Mucho más explícito. O sea, el mercado que era anteriormente no va a ser el de hoy, ¿verdad? El de mañana, perdón. Entonces, ahí lo que nosotros creemos es ser capaz no de adivinar el futuro, pero sí identificar cuáles son las variables. Y ahí hay herramientas tipo, además de esto que es escenario futuro, que es una metodología cualitativa de reflexión para una aproximación para el futuro. Hay herramientas tipo la minería de datos, ¿verdad? Inteligencia de negocio, ¿verdad? El business intelligence, los cubos, los BI, todo esto que se habla tanto, ¿verdad? O sea, conectar el dataware, incluir esta variable de medición de coeficiente de correlación, y conectar eso con un ETL y que eso te permita tener un tablero de control con una ecuación que permita determinar el determinado comportamiento del mercado que vos tengas en el futuro. O sea, eso está disponible, no es que cuesta mucha plata hacer eso. Probablemente las empresas tienen toda esa información y ahí tenés todos los datos del cliente. El tema es cómo retocas, cómo revisas, cómo tomás decisiones con esa información, y que ahí están esos datos del cliente de los que vos mencionás, Ezequiel, ¿verdad? O sea, hablar con el cliente, escuchar al cliente. Hay cuántas empresas, nosotros tenemos, por decir un número, de cada 10 clientes que tenemos, 5 tienen CRM. De esos 5 que tienen el CRM, 2 utilizan así muy bien, otros 2 no le sacan todo el provecho, y hay uno que tiene el CRM y que lo único que tiene el CRM es la cuota mensual del servicio de suscripción de su CRM. Esos son los 5 que tienen, y hay otros 5 que no tienen, y nosotros trabajamos mucho más con medianas y grandes empresas. Imagínate, empresas medianas y grandes que no tienen CRM, que es todo lo que es la gestión del cliente. Y ahí yo me pregunto, y ojo, no estoy hablando del emprendedor que factura, bueno, hay un ranking para tipificar pequeñas, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, ¿verdad? No te estoy hablando del microempresario, te estoy hablando de un mediano empresario, ¿verdad? Ese mediano empresario aún así tiene desafíos, porque tiene que estar tomando decisiones en el día a día con relación al pasado y no con miras al futuro. Y ese me parece que es el desafío, en ser capaz de tener esa relación uno a uno, en trabajar en decisiones de transformación e impacto con la organización del presente, pero para la necesidad del cliente del futuro. Y ahí me parece que hay muchos hábitos de consumo que están cambiando. Hay muchas formas en las cuales en este contexto de pandemia hay un rumbo que se está tomando en función a la manera en la cual tomamos decisiones, no solo los emprendedores, también la vida en nuestro día a día social, y eso creo que va a condicionar lo que va a suceder luego cuando esto siga avanzando, esto siga en el camino de post-pandemia. José, ¿y cómo vos ves en tu experiencia que cambió el mercado pandémico, el mercado que viene ahora más? Porque como vos dijiste antes, la pandemia va a terminar en algún momento, ¿verdad? Nosotros estamos en Paraguay, nos escuchan en 50 países. Acá en Paraguay se están recién empezando a vacunar los mayores de 85 años, ¿okay? 85 años para arriba. A nosotros nos va a tocar seguramente ya por el 2044, si tenemos suerte, vacunarnos. Pero ¿cómo vos ves que cambia el escenario para el emprendedor en este contexto? ¿Cuáles son los desafíos, aparte de lo que ya mencionaste, sobre todo para el emprendedor de a pie, para el emprendedor de a uno, que vos ves que es lo que se viene? Ok, bien. Me parece a ver, hoy al inicio del primer trimestre del 2021, teníamos alrededor de 5.000 nuevas unidades económicas. Eso quiere decir 5.000 nuevas ideas, 5.000 nuevos negocios, 5.000 nuevas unidades ofreciendo servicios. Por un lado podemos decir aumentó la oferta, por un lado podemos decir aumentó el emprendimiento, o por otro lado podemos decir aquellos que estaban antes en situación de dependencia, hoy se volcaron a la independencia. Hoy son más independientes, ¿verdad?
Entonces, creo que ese, ese valor creo que va a tener muchísimo fruto dentro de unos años, ¿sí? Y yo creo que, yo no sé si te pasó a vos, Ezequiel, en algunas conversaciones con tus tíos, con abuelos, personas mayores, ¿verdad? Que pucha, ellos tenían 25 años y ya tenían dos terrenos, ya estaban ejerciendo el trabajo, ¿verdad? Y nosotros, pucha, seguimos pagando a lo mejor alguna propiedad que tenemos, ¿verdad? Y tenemos mucho más que 25 años, por decirlo de una forma. Pero no sé si recordaba una conversación con alguna persona mayor, ¿verdad? Que más o menos que Sí, nació en no, los 50, ¿verdad? totalmente. ¿Por qué? Porque la situación de los bienes raíces, la situación inmobiliaria, en ese contexto anterior, todavía ese negocio no estaba explotado. ¿Se entiende? ¿Se entiende por dónde estoy empezando? ¿Sí? Bueno, Correcto, correcto. lo mismo sucede hoy. Nosotros no estamos dimensionando, no nos estamos dando cuenta con lo que es el emprendimiento. ¿Sí? Con lo que es el emprendimiento. Nuestros hijos o nuestros nietos, dentro de unos años, cuando nosotros le digamos que a los 20 años, a los 15 años teníamos una empresa, a los 25 años teníamos una empresa, ellos no van a entender cómo funciona eso, cómo uno es capaz de hacer eso. Porque emprender no va a ser tan sencillo dentro de 20 años como lo es hoy. Y no estoy diciendo que crear una empresa no fuese sencillo. Digo, porque en este contexto hay una nueva sociedad que es Apertura de Empresas Simplificadas, el EAS, ¿verdad? Que ayuda justamente a agilizar ese emprendimiento. Ujú. Pero el resultado que uno tiene después del emprendimiento es como que hay muchas ideas que todavía no han sido explotadas aquí en el contexto latinoamericano, en el contexto en Paraguay, ¿entendés? O sea, vos tenés una buena idea y eso funciona. Tener una buena idea y funciona, tener una idea y pega, y a la gente le gusta y se compromete y comparte contigo eso. Pero dentro de 15, 20 años, claro que vas a seguir teniendo una idea, pero muchas ideas ya van a estar desarrolladas, ya van a estar implementadas y no va a ser tan sencillo. ¿Se entiende? O sea, el contexto, ¿verdad? No, ojo, no es que se van a agotar, ¿verdad? Así como anteriormente estaba el Claro, terreno, no. la propiedad, que era el valor, y hoy en día la propiedad vertical es el valor, porque o sea, es el valor que tiene una propiedad en altura, ¿verdad? Bueno, de esa misma forma, hoy hay un valor en cuanto al emprendimiento, y creo que mañana eso va a ser va a tener un crecimiento exponencial, principalmente en los alrededores de Gran Asunción, en el cual quizás ahí se pueda generar mucho más emprendimiento. Eso creo que es por un lado. Lo segundo, creo que el uso de la tecnología, que obviamente eso está en el mundo. Sin embargo, creo que el uso de la tecnología llegó para quedarse, obviamente, y que hay muchísima interacción que va a ayudar a descongestionar muchas transacciones que anteriormente se hacían de manera analógica, que eso va a cambiar absolutamente. ¿Sí? O sea, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pagar, eh, el efectivo no va a desaparecer, el papel no va a desaparecer, eh, la educación presencial no va a desaparecer, pero sí el concepto de cheque no va a desaparecer. Digo así, conceptos súper claros y súper arriesgados también, si querés llamarlo de una forma, ¿verdad? El concepto del cheque. Porque el concepto del cheque o el cheque tiene como que unas características que se pueden utilizar como forma de pago o como forma de financiación, ¿sí? Entonces, quizás como forma de pago, el concepto del cheque estuviese un poco más de lado porque está el valor de transferencia. Pero como forma de financiación, ¿sí? Como un elemento o como un instrumento de financiación, el cheque sigue tan vigente como desde cuando inició. Y a no ser que hagamos transferencias postdatadas, el cheque va a seguir existiendo. ¿Sí? Y puede que el cheque el día de mañana sea en un formato digital, se pueda desmaterializar el cheque, pero el concepto del cheque va, el concepto, ¿verdad? Como las acciones, ¿verdad? Como que se desmaterializan las acciones, pero las acciones siguen existiendo, Claro, ¿sí? El papel va a seguir existiendo, o sea, el valor del papel va a mantenerse, solamente la forma en la cual nosotros interactuamos con el papel a través del packaging y otros elementos más van a seguir existiendo, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que la persona o el emprendedor que mejor interprete estos cambios y, y agregue valor, creo que es el que va a poder sacar mayor provecho de cara al futuro.
Y hay que ver también cuándo la persona, el emprendedor o la empresa está preparada para tomar ese desafío, ¿verdad? Porque hay gente que está muy adelantada y todavía en Paraguay no llegó eso, o todavía en Latinoamérica no llegó eso. Entonces allí es como que uno no termina de pegar, y ¿entendés, verdad? O sea, es como que vas a un proyecto que todavía estamos en camino para recorrer. Y vos sabés que tocaste un punto que a mí me interesa siempre, me interesó siempre, que es el tema de los negocios, sobre todo digitales, ¿verdad? O sea, hablaste un poco de ver un poco cómo cambió la mentalidad sobre todo acá en Paraguay, creo que en otras partes del mundo también. Nosotros acá en Paraguay estábamos como muy reacios a hacer transacciones digitales. Salvo en plataformas conocidas como Amazon o cosas como esa, AliExpress, Alibaba, ¿verdad? Pero hoy yo también veo como que una de las oportunidades que se abrió y lo hablaba con Matías Brizuela en el primer episodio de Fuera de la Caja también, es que Paraguay creció, adelantó en esta pandemia 5 años en materia de desarrollo tecnológico en cuanto a lo que es las transacciones digitales. Vos en tu carácter de consultor hoy ves muchas empresas que se están pasando, o sea, que están pasando de la empresa analógica a la empresa digital, o eso no se está viendo mucho todavía. Ok. Y no hablo solamente de dejar de usar papel, ¿verdad? Buena. La verdad que Mati te tiró un dato que es relevante para determinadas industrias en su comportamiento de compra-venta por el modelo de negocio en lo que él tiene, que es absolutamente razonable. Ahora, a ese mismo cliente de Matías, al mismo cliente de él, preguntarle cuánto retrocedió los hábitos de consumo en función a la compra física. Y voy un poco más a fondo, ¿verdad? Porque él habla de cómo se adelantó la transacción y me parece genial la apreciación. Pero hace 20 años, Ezequiel, vos te ibas a Buenos Aires y vos veías la cantidad de cafés que habían por corriente, por decir algo, ¿verdad? Y vos decías, esto no puede ser, esto no puede estar funcionando, no puede ser, porque vos pasabas, te ibas y volvías y había el mismo adulto mayor hojeando la tercera página de su libro, tomando una gota de café, una lágrima de café, ¿verdad? Y vos decías, esto no, claro, sí, ¿verdad? Con un croissant, ¿verdad? Y vos decías, esto no puede funcionar. 20 años después, o 10 años después, 15 años después, nos llenamos de café en Asunción, ¿verdad? No sé si nos llenamos de café. Ahora, ¿qué está pasando hoy? ¿Verdad? ¿O qué es lo que pasaba antes? En Paraguay, vos querías juntarte con alguien y te ibas y decías, vamos a tomar un tereré. ¿Sí? Antes pues era así, vamos a tomar un tereré y ahí hablamos un poco, ¿verdad? Y ahí nos juntamos un poco. Pero antes de la pandemia, hasta el 2019, entre los años 2010 y 2019, ahí empezó a decir la gente, tomemos un café, vayamos a tomar un café. Como que ese hábito de consumo del café. Y eso era un juicio que tenían grandes cadenas, o que tienen quizás hasta el momento grandes cadenas como Starbucks, que decían, no, en Paraguay no hay consumo de café. Segundo, no hay un público económico que pueda consumir un ticket promedio de 3 a 7 dólares por café. Sí, segundo, ¿verdad? Y tercero es el clima. No hay un clima de café. Que todo eso está dentro de la cultura del café, ¿sí? Pero, sin embargo, vinieron otras cadenas y tomaron ese mercado paraguayo. Ahora, ¿qué pasó en este 2020 y 2021? Esa cultura de salgamos a tomar un café en este contexto de pandemia retrocedió esos 20 años. Entonces ahí es como ver cómo se va a recomponer eso y cómo va a recuperarse en función a ese hábito que sufrió no digo que nosotros, Ezequiel, no nos gustaría estar teniendo esta conversación en un café. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que hoy cambió la forma en la cual nosotros estamos interactuando. Y vos estás cómodo donde estás y yo probablemente también estoy cómodo donde estoy. Yo te estoy viendo, vos me estás escuchando, yo sé que me estás escuchando. Y los dos estamos protegidos, entre comillas, a través de la pantalla. Entonces estamos teniendo una conversación que a lo mejor no tiene todas las variables que hubiese tenido estar presente físicamente, pero sí tenemos otras que también las valoramos. Entonces hay como que un contexto ahí que es sumamente particular para analizar, ¿entendés? O sea, cuánto avanzó un hábito y por el otro lado cuánto retrocedió
otro hábito en contexto a una misma situación y a un mismo público objetivo para los dos tipos de clientes de Matías, ¿sí? Uno es el comprador y otro es el local que le provee al comprador. Sí, o sea que es muy interesante eso que decís, no lo había pensado desde ese punto de vista. Yo más que nada estaba pensando desde, bueno, justamente el adelanto tecnológico, y tienes toda la razón cuando vos decís, bueno, crecimos en esto, pero cuánto decrecimos en lo otro también, ¿verdad? Y qué desafío eso para las empresas también, ¿verdad? Es decir, bueno, esto que ganamos compensa esto que perdimos, y lo que perdimos, ¿cómo vamos a hacer para volverlo a recuperar, ¿verdad? Claro. Y ahí yo creo que tendría que ver con el tipo de cliente, con el perfil del cliente, con la venta cruzada, con el ticket promedio, con los hábitos de consumo, con el tiempo promedio, con la recurrencia de compra, con la recencia de esa compra, y con la fidelidad y la lealtad del cliente que uno puede llegar a tener. Si es que hablamos específicamente de ese perfil y de ese público. Yo entiendo que tu pregunta iba mucho más allá de lo que es consumo o consumo masivo, sino que va no solamente en lo que es B2C, sino que también puede ser B2B, ¿verdad? Que allí sí hay un montón de empresas que están volcadas y que lo que hicieron fue acelerar su transformación digital. Y creo que esa transformación digital tiene que ver con personas, con procesos y con herramientas. Y donde la gente está invirtiendo es en la herramienta tecnológica, pero se están olvidando del proceso y de las personas. Entonces voy a agarrar y decir, sí, voy a comprar este ERP. Le ponemos un nombre ahí, ¿verdad? Si tenés algún sponsor, le ponés ahí el nombre de ese ERP, ¿sí? SRP. Y ese ERP necesita, ¿qué cosa? Un proceso. Porque si ese ERP no tiene un proceso claro, una vez que vos conquistás el proceso, conquistás la herramienta. Si no tenés un proceso establecido claro, entonces no hay forma que funcione ese ERP. Y ahora, para lograr conquistar el proceso, ¿qué es lo que necesitas conquistar antes? Las personas, que son los key users o los usuarios claves. Entonces ahí lo que hay que trabajar en una gestión del cambio integral. Y lo que dice Ezequiel, lo que dice Mati, sí es cierto. Aceleró ese consumo. Nosotros habíamos hecho una encuesta una investigación, ¿verdad? En abril del 2020, donde vimos que 6 de cada 10 personas habían hecho compras a través de WhatsApp durante esos primeros 60 días de confinamiento, de cuarentena, ¿verdad? Sí, claro que sí, ¿verdad? Ahora, el error es que nosotros o el empresario quiere llevar al cliente a la web. ¿Por qué están haciendo compras a través de WhatsApp o a través de Facebook? Porque ellos no quieren ir hasta la tienda, quieren que la tienda vaya a ellos. Entonces, ¿dónde es que ellos están más tiempo? En WhatsApp y en Facebook o en Instagram. Entonces, en el lugar donde están, desde ahí quieren comprar. Porque no quieren ir hasta el lugar, sino que quieren que el lugar vaya a ellos. Entonces, ahí es como que hay muchísima arquitectura para trabajar dentro del, no sé, un concepto súper básico de la facultad, que lo habrás visto también, ese que es el push y el pull de ventas, ¿verdad? Y ahí el foco no es que el cliente estire el producto, sino que vos como emprendedor o como empresario empujes el producto. Entonces, el mismo concepto físico de push y pull, pero puesto en un ámbito digital. Entonces, ahí es donde, por supuesto, está el tema inbound marketing, ¿verdad? Tratar de no ser tan agresivo con eso, pero nosotros lo que queremos es que el cliente vaya a nosotros, y realmente lo que el cliente es que la empresa vaya a él, pero sin ser tan agresivo. Y ahí creo que está el desafío dentro de la tecnología, los procesos y las personas para lograr esa transformación digital que absolutamente fue acelerada en este contexto de pandemia. José, y me diste un poquito pie para que me cuente un poco qué hace Mentu, ¿verdad? O sea, porque son los pilares que tienen ustedes para trabajar, ¿verdad? Pero antes, justamente yo tengo una teoría sobre eso que vos estaba diciendo, de que vaya la empresa al cliente, no sé, por ahí compartido, por ahí no. Yo lo que creo que las herramientas digitales hoy en día son una herramienta muy valiosa, valga la redundancia, para el emprendedor, porque te ayuda a generar la necesidad.
que por ahí antes era un poco más difícil con los medios tradicionales, por el costo, por llamarle como quiera, ¿verdad? Pero hoy creo que el emprendedor lo que tiene que hacer es generar esa necesidad en el cliente que hoy no está, ¿ok? Que hoy no la tiene. Y los medios digitales son una herramienta súper válida hoy para hacer eso. A eso también me refería cuando hablaba un poquito de transformación digital. Pero contanos un poquito de Mentu, qué es lo que hacen hoy ahí con el señor Hugo Roy y con Santiago de Filippi, que son las personas que le conozco que están trabajando ahí con vos. Ok, ok, bien. Con relación a este tema de las necesidades, antes de pasar a la pregunta de la que me hablas, ¿verdad? ¿Tenemos un minuto más? Sí, Ok. sí. Sí, Sí, por supuesto. Yo tengo todo el tiempo que vos tengas, ¿eh? yo creo que sí las necesidades se pueden generar, pero me parece que el desafío antes de generarlas está en identificarlas, ¿verdad? O sea, porque de repente yo no sé si hay una necesidad nueva que puedo despertar en alguien, pero sí puede ser que me sea menos Totalmente. complejo identificar una necesidad que él tiene, qué sé yo. Eh, cuáles son los hábitos que tenemos en determinadas ocasiones. Entonces no hay que tener que generar algo, el hábito ya está, solamente vos tenés que agregar un componente a esa ecuación en la que él está, ¿verdad? Yo no tengo que generar el hábito de la bebida isotónica después de ir a hacer funcional a este gimnasio al que vamos, ¿verdad? Lo que yo tengo que lograr es entregar un producto que logre satisfacer la necesidad de eh, configurar nuevamente el organismo de los electrolitos. O sea, ¿entendés? O sea, la necesidad ya está vigente. Yo lo que tengo que hacer es identificar cuál es el producto nuevo. Claro. Entonces ahí hay empresas eh, que fueron muy hábiles para hacer eso y ahí hicieron un desarrollo del mercado porque identificaron el mismo producto, perdón, un producto diferente para con un producto diferente. Entonces empezaron a hacer un desarrollo de productos y ese desarrollo de producto, no desarrollo de mercado, le permitió tener productos con mayor valor agregado para hábitos de consumo específicos en ese momento. ¿Sí? Eso más a mí me parece que ahora es importante, que en otras comunidades estaba, anterior a la pandemia, la gente que se quedaba en su casa y se divertía en su casa y en su casa tenía los eventos de fin de semana. Hoy creo que se va a mantener mucho eso. Entonces ahí es ver cómo se reconfigura esos hábitos de consumo y esa necesidad que está vigente de poder divertirse en función a las herramientas o los instrumentos, a las disponibilidades que tiene en el momento, ¿verdad? Y a lo mejor mucho de eso se pueda quedar. Entonces eso nomás era por un lado, ¿verdad? Por el otro lado, sí trabajamos desde Mentu, tenemos los socios, Hugo Roy, Silvia Fretes, que somos los que estamos activos en el día a día, y Santiago, que es un socio también de la empresa de Mentu, pero que es un socio que está de permiso, ¿verdad? Nosotros tenemos 4 unidades económicas, 4 unidades, ¿verdad? Que son, una se dedica a todo lo que es políticas públicas, hacemos planificaciones institucionales, hacemos programas de gobierno, hacemos desarrollo de proyectos, todo lo vinculado a primera infancia, te iba a decir, pero te digo ahora que es un proyecto que hicimos hace poco ahora, todo lo vinculado a organismos multilaterales y en la sociedad civil, ¿verdad? Eso es como políticas públicas, que hay mucha historia y mucha trayectoria de Mentu. Tenemos otra unidad que es de economía, que hace análisis e investigación de datos y de proyectos. Tenemos otra unidad que es de personas y procesos, que hacemos todo lo que es relaciones humanas y vínculos con la sociedad en el uno a uno, con las personas, con los procesos, con las estructuras. Y lo que es estructura de la organización, que es la estrategia de negocios, ¿verdad? Que ahí hacemos planificación ya de empresa, hacemos planificación comercial, hacemos minería de datos, inteligencia de negocios, tableros de control, monitoreo de la gestión comercial. Como que esas son las 4 líneas en las cuales desde Mentu tratamos de colaborar con la comunidad y con la sociedad. Qué impresionante vos, sabes que me contás esto que hacen y es como tercerizar todas las áreas del negocio, eh,
que te puedan ayudar a tomar mejores decisiones. Es muy loco eso, José. O sea, vos o sea, es dimensionar un poquito, porque yo estaba leyendo antes también qué es lo que hacían ustedes, ¿verdad? Yo digo, yo como emprendedor te digo, a mí me encantaría tener una empresa que me ayude a trabajar el proceso, la persona y los procesos, que no tengo, porque si bien yo tengo una empresa, yo, ¿sabes cómo somos los emprendedores muchas veces, ¿verdad? Eh, las empresas pueden ser un poco grandes y nosotros queremos abarcar todo, ¿verdad? Todavía en algunas empresas, ¿verdad? Pero tener una empresa que me ayude a mejorar los procesos o a hacer la planificación estratégica dentro de mi negocio y que trabaje de la mano conmigo es genial. Claro, aquí yo Es creo que como que la se debe clave es, insertar un poquito dentro de la empresa, ¿verdad? sí, sí, o sea, ahí buscamos tener una cuidadosa eh, interpretación de las necesidades del cliente con un foco principal en la satisfacción del cliente de nuestro cliente, que es tipo un foco de resonancia a la propuesta de valor de Mentu, ¿verdad? Por un lado. Lo segundo es un relacionamiento con el tomador de decisión. ¿Qué es lo que es un relacionamiento con el tomador de decisión? O sea, si nosotros tenemos que hablar con el empresario, con el cliente a las 8 de la noche o a las 9 de la mañana de un sábado, pues lo hacemos. Porque en esos son los momentos que el empresario, el tomador de decisión, está reflexionando, está pensando, está viendo qué puede hacer y cómo puede hacer mejor las cosas. Entonces tenemos una pata muy importante en lo que es la conexión con el empresario y por el otro lado la implementación. Porque ahí es donde lo que es la consultoría es el desafío principal. ¿Ok? ¿Cómo implementamos esto, José? ¿Cómo hago dinero de esto? Entonces ahí es donde nosotros tratamos de ser útiles al cliente. Hay muchas veces que no lo podemos hacer porque el alcance del trabajo no llega hasta ahí, porque nos dicen, ok, deja nuestro cargo, nosotros lo implementamos, no hay problema, ¿verdad? Pero nuestro valor, me parece que el valor principal de las personas que están en nuestro rol está en la implementación, porque ahí es donde uno dice, no hay una consultoría de, por decir cualquier número, de 100 millones o de 1 millón. En cualquiera de los números, si vos no vas a implementar, es mucho dinero. ¿Se entiende? O sea, no importa cuánto invertís en este servicio. Claro, por supuesto. Pero si no implementás, es mucha plata. Porque no usás, ¿verdad? Es un hermoso manual de funciones que no está implementado. Es un tablero de control, es un dashboard de control conectado con el origen de datos, con un dataware, con un ETL que te conecta en un Oncanime y que llega hasta el Power BI, que tiene una cuenta, que tiene unos televisores gigantes, pero si no están alimentados, ¿de qué te sirve? O sea, ahí, y si tenés eso y está actualizado, ok, ¿cómo tomar decisiones en función a ese origen de datos? Porque al final del día, el reporte es una cosa y el monitoreo es otra de la ejecución. Entonces, ahí es donde nosotros intentamos involucrarnos en la toma de decisiones. Nosotros tenemos como una estrategia que es DTI, que es Decisiones de Transformación e Impacto. ¿No? Nuestro rol es cambiar o acompañar a las organizaciones que deciden reinventarse. ¿Sí? Es como nuestro propósito organizacional. Acompañamos a las organizaciones que deciden reinventarse. Pero vos tenés que decidir reinventarte, Ezequiel. Y eso es lo mismo que yo le diría a un emprendedor. Si tenés la decisión, si tenés el compromiso de hacer el cambio, de saber, o sea, que tu cliente ya no compra esto. Y me preguntabas hace rato algo de Think Group o algo de mi primer emprendimiento que fue cuando nosotros empezamos, los pasacalles estaban de moda. Esos pasacalles que, ¿verdad? Hoy están, no solamente no están de moda, sino que están prohibidos, ¿verdad? Pero cuando empezamos, ese era nuestro fuerte, nuestro caballito de batalla, vivíamos con eso. Estoy hablando del año 98, si quieres. Y luego nos dimos cuenta que se volvió un commodity porque todo el mundo estaba haciendo eso. Y tuvimos la suficiente madurez profesional para decir, este ya no es un negocio. Y salimos de eso. Lo mismo que es la serigrafía, pero de una u otra forma no que es Think Group, ¿verdad? Como que salimos de eso, ¿verdad? Y nos vamos al siguiente camino y Think Group fue caminando, ¿verdad? Y entonces eso es lo mismo que yo en mi rol actual, en el rol actual en lo que estoy dentro de Mentu, y lo que Mentu busca hacer es, si tomás la decisión, caminá paso a paso y ir recorriendo, porque hacerlo por etapa, nosotros somos muy, muy amigos de etapizar las cosas, etapizar los proyectos. Hacerlo por etapa no es lo mismo que hacerlo lento. ¿Sí? O sea, Facebook
fue el que tuvo mayor alcance y mayor cobertura del mundo en lo que fue redes sociales, y Facebook lo hizo por etapas. Por tratar de dimensionar, obviamente no es entre empresas, a lo mejor no es comparable con Facebook, pero para el ejemplo de etapizar nomás es muy relevante, ¿entendés? Etapizar los proyectos y no frustrarlos. José, mira, algo que te... Impecable. Algo que quieras agregar, José, que no te haya preguntado o que te hayas quedado con las ganas. Sí, Ezequiel. Creo que empecé con este tema y me gustaría terminar con él, que es el valor de la comunidad. ¿Sí? La comunidad es el proveedor, es el trabajador, es el cliente, es el socio, es el vecino. Si no somos capaces, o solamente seremos capaces de salir sanos y fuertes de esta situación que estamos viviendo hoy, si lo hacemos juntos. No hay otra. No hay vuelta con eso. ¿Sí? O sea, no es que voy a tratar de estar yo mejor para que el otro... No hay vuelta. O sea, porque necesitas de demanda para poder generar oferta que satisfaga las necesidades que están existiendo. ¿Sí? Entonces, solamente saldremos sanos y fuertes de esta situación si es que lo hacemos todos juntos y en comunidad, mirando para el futuro. Mira, José, te agradezco muchísimo. Se me pasó un poquito el tiempo, te pido disculpas, pero la charla estuvo muy entretenida, así que te mando un gran abrazo y te agradezco otra vez. Gracias, Eze. Que estés muy bien. Gracias por la oportunidad de poder compartir esta conversación. Saludos y bendiciones para todos. Esto fue un capítulo de Fuera de la Caja. Nos vemos en una semana con otra historia de emprendedores que se animaron a dar el paso. Seguinos en redes sociales, Facebook y Twitter como @fuera de la caja PY.